Hola de nuevo. En esta presentación voy a hablarles del tratamiento de las arritmias ventriculares en la miocardiopatía hipertrófica. Cuando hablamos de tratamiento y miocardiopatía hipertrófica, lo primero que podemos pensar es en dos cosas: en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y las medidas terapéuticas que podemos adoptar para aliviar dicha obstrucción. Y cuando pensamos en las arritmias ventriculares, las podemos ver como un factor de riesgo para muerte súbita, porque necesitamos definir si nuestro paciente es candidato para que se le implante un desfibrilador. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas arritmias ventriculares por sí mismas van a necesitar un tratamiento específico, y de eso se trata esta presentación. Empezaremos por definir qué es la miocardiopatía hipertrófica, y esta es una enfermedad con expresión morfológica limitada al corazón, en la que existe hipertrofia del ventrículo izquierdo en ausencia de otra condición cardíaca, sistémica o metabólica que explique la magnitud de dicha hipertrofia, y con una causa genética identificada o por identificar. Esta causa genética tiene un modo de transmisión autosómica dominante. Este mecanismo de herencia se identifica hasta en el 60% de los adultos y adolescentes. En otros pacientes que tienen enfermedades que simulan miocardiopatía hipertrófica, hasta en el 5 al 10% se encuentran otras mutaciones genéticas que causan enfermedades metabólicas, hereditarias, neuromusculares, etc. Y algunos pacientes tienen trastornos no genéticos que simulan una forma genética de la enfermedad, por ejemplo, pacientes con amiloidosis. En esta revisión del New England de 2018, el doctor Maron nos da datos de 122 países que equivalen al 88% de la población mundial. Con estos datos se calcula una prevalencia de un caso por cada 200 a 500 personas, lo cual equivaldría a un total de unos 20 millones de personas afectadas en todo el mundo. Se tiene un estimado de que el 90% de estos casos no están identificados. Hablando del tema que hoy nos ocupa, las arritmias ventriculares, se sabe que el origen de estas puede estar íntimamente relacionado con los hallazgos morfológicos y patológicos. Estas arritmias pueden originarse en áreas de miocardio con importante hipertrofia, pero también en áreas en las que se muestra un importante realce tardío en la resonancia magnética. Sabemos que estas áreas de realce tardío de gadolínio pueden estar relacionadas con fibrosis. Por otro lado, los pacientes que tienen arritmias ventriculares tienen un mayor riesgo de muerte súbita. Esto se sabe por varios estudios, como el que aquí mostramos, en el que después de un seguimiento bastante largo a un grupo grande de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, se vio que tenían mayor riesgo de muerte súbita los pacientes jóvenes, menores de 30 años, en los que previamente se habían documentado episodios de taquicardia ventricular no sostenida en el Holter. En el año 2014, el doctor Mahoney publicó este estudio con el cual propone un modelo de predicción de riesgo de muerte súbita basándose en las principales características que mostraron una relación estadísticamente significativa con este desenlace, y la taquicardia ventricular no sostenida formó parte de este grupo de características. Y estos hallazgos, que inicialmente solamente se corroboraron en pacientes europeos, después fueron validados por este mismo grupo en el estudio Evidence publicado en 2018. Con estos resultados, este grupo fortalece el uso de su calculadora de riesgo, que también es recomendada por la Sociedad Europea de Cardiología y que se relaciona de forma directa con las indicaciones de desfibrilador por parte de esta sociedad. Este año fueron publicadas las nuevas guías norteamericanas de miocardiopatía hipertrófica, y las arritmias ventriculares siguen siendo tomadas en cuenta. En el caso de los adultos,
el documentar una taquicardia ventricular sostenida es una indicación de clase 1 para implantar un desfibrilador, y en el caso de los niños, la estratificación del riesgo también toma en cuenta el hallazgo de taquicardia ventricular no sostenida en electrocardiograma ojo. Hasta aquí hemos hablado de las arritmias ventriculares como uno de los factores a tomar en cuenta para definir el riesgo en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Y a partir de ahora hablaremos de manera breve de cada aspecto del tratamiento específico de este tipo de arritmias. Empezaremos por los fármacos y el estudio OPTIC. En este ensayo clínico aleatorizado, se estudió la eficacia y la seguridad de tres grupos de tratamiento. Uno, con beta bloqueadores, otro grupo tratados con sotalol y otro grupo de pacientes tratados con la combinación de amiodarona y beta bloqueador. En cuanto a criterios de eficacia, y esta se definió por la reducción del número de choques apropiados por el desfibrilador, se vio que claramente la amiodarona en combinación con el beta bloqueador era superior. Sin embargo, en lo relativo a la seguridad, este mismo grupo fue el que mostró un mayor número de eventos adversos, tanto a nivel pulmonar como hipotiroidismo y bradicardia sintomática. En cuanto a otro grupo farmacológico, los antiarrítmicos de clase 1C, en México tenemos flecainida y propafenona. Su seguridad fue estudiada desde hace mucho tiempo en este estudio clásico, el estudio CAST en 1991. Desde entonces se definió que no son fármacos seguros en pacientes que tienen cardiopatía estructural porque aumentan la mortalidad. No deben ser utilizados en pacientes que tienen hipertrofia significativa, disfunción sistólica importante o cardiopatía isquémica. No son seguros en este contexto. El desfibrilador automático implantable es la piedra angular cuando queremos reducir la muerte súbita en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica y otras enfermedades cardíacas que causan riesgo de muerte súbita debido a arritmias como la fibrilación ventricular. En esta imagen se pone un ejemplo de ello. Un paciente desarrolla fibrilación ventricular que es adecuadamente identificada por el desfibrilador, y en la imagen de abajo recibe un choque de 20 joules que lo saca de esta arritmia y previene consecuentemente la muerte súbita. Sin embargo, estos dispositivos también pueden formar parte del tratamiento integral de arritmias que no necesariamente llevan a la muerte súbita, como la taquicardia ventricular monomorfa sostenida. En la imagen de arriba tenemos un ejemplo de este tipo de taquicardias. El paciente tiene una taquicardia regular, que es monomorfa sostenida, y el desfibrilador le da un choque de 35 joules con el cual termina la taquicardia. Pero en la parte de abajo, que es el mismo caso, un episodio de taquicardia ventricular monomorfa sostenida, el desfibrilador da estimulación antitaquicardia, que es un marcapaseo rápido, una sobreestimulación que termina con este episodio sin necesidad de un choque. En este mismo contexto, en este estudio publicado en 2017, se revisó el desfibrilador en 71 pacientes y se encontraron 149 episodios de arritmias ventriculares sostenidas. De estos 149, 74 episodios fueron fibrilación ventricular y, por supuesto, la mayoría requirieron descarga por el desfibrilador. De hecho, 62 pacientes salieron a ritmo sinusal con un solo choque, pero 10 pacientes requirieron múltiples choques. 18 episodios fueron flutter ventricular, y aquí fue importante el número de pacientes porque fueron la mayoría que requirieron múltiples choques. Pero una parte importante de estas arritmias detectadas fueron taquicardia ventricular sostenida, y una proporción nada despreciable de estos pacientes salió a ritmo sinusal 36 de 48 con estimulación antitaquicardia. Aquí debemos resaltar
lo importante de una adecuada programación en estos dispositivos, porque puede ser que en arritmias que no requieren choque, la estimulación antitaquicardia las interrumpa de forma exitosa. Hablando de ablación con radiofrecuencia, esta habitualmente se indicará en pacientes que ya tienen implantado un desfibrilador automático y que han recibido múltiples descargas por episodios de taquicardia ventricular monomorfa sostenida. En este estudio publicado en 2010, el doctor Santangeli nos presenta 22 pacientes, 18 de los cuales ya tenían un desfibrilador y que precisamente habían recibido múltiples descargas por taquicardia ventricular sostenida. Estos episodios de taquicardia ventricular monomorfa habían sido refractarios a tratamiento con fármacos antiarrítmicos. También tenían disfunción ventricular, una fracción de expulsión promedio de 34%. En 6 de ellos ya se había realizado una ablación previa no exitosa y en 13 pacientes se requirió un abordaje epicárdico. El abordaje epicárdico se hace mediante punción del saco pericárdico a nivel succifoideo. Eh, Después de 20 meses de seguimiento, se observó eliminación de las taquicardias ventriculares en 73% de estos. En este estudio que se publicó en 2011 por Ducipati y colaboradores, que se parece bastante al estudio previo, se incluyeron solamente pacientes en los que también se usó un abordaje epicárdico para tratar por catéter las taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas. Cuando se mapeó la superficie epicárdica en estos pacientes, en 8 de 10 se observaron áreas de cicatriz. En los mapas electroanatómicos, estas áreas de cicatriz se definen por áreas de bajo voltaje detectadas por el catéter, y estas áreas correlacionan muy bien con las áreas de realce tardío observadas en resonancia magnética. Pues en 9 de estos 10 pacientes se realizó ablación con radiofrecuencia, ya sea solamente epicárdica o combinada, endocárdica y epicárdica, y durante un seguimiento un poco mayor a 3 años, 37 meses, se observó que en 7 de estos 9 pacientes ya no hubo choques recurrentes por el desfibrilador secundarios a una taquicardia ventricular sostenida. Esto constituyó un éxito del 78 pacientes, perdón, del 78% en pacientes a quienes se les realizó una ablación. Cuando hablamos del tratamiento de enfermedades complejas y la miocardiopatía hipertrófica puede tener una presentación muy compleja, debemos hacer equipo porque no en pocas ocasiones se requiere un abordaje multidisciplinario. Estos pacientes pueden desarrollar aneurismas apicales y en los aneurismas conviven zonas de tejido fibrótico con tejido sano que pueden originar arritmias ventriculares. Cuando los pacientes que tienen múltiples arritmias ventriculares tienen un desfibrilador automático, esto puede generar tormentas arrítmicas y estas son definidas por la ocurrencia de hasta 3 choques o más del desfibrilador secundarios a arritmias ventriculares en 24 horas. En este contexto, si la ablación con radiofrecuencia no es exitosa o si este tratamiento no se encuentra disponible, se puede realizar una resección quirúrgica del aneurisma y del tejido circundante que tiene mucha fibrosis. En este reporte de casos que se publicó en 2017, los autores nos presentan a 3 pacientes que tenían miocardiopatía hipertrófica, un desfibrilador automático con múltiples episodios de descargas. En los 3 se realizó aneurismectomía y en 2 de ellos además se aprovechó para hacer una miectomía transapical. En el primer caso, un hombre de 46 años, 8 años tardó en desarrollar nuevas arritmias,
8 años después de la cirugía tuvo un episodio de tormenta arrítmica y cuando éste se controló, a los 12 años después de la cirugía no había presentado nuevas descargas. La segunda paciente, una mujer de 57 años, tenía al final del seguimiento 3 años sin descargas y finalmente la tercera paciente, una mujer de 74 años, tenía 2 años sin descargas cuando hicieron la publicación. Entonces, en pacientes con aneurisma, que no puede realizarse ablación o que se hizo una ablación no exitosa, hay que considerar hacer una cirugía para resecar este aneurisma. Otra opción quirúrgica, la simpatectomía laparoscópica, ya ha sido usada en otros contextos, en otras enfermedades donde los pacientes desarrollan tormentas eléctricas. En este reporte de 2 casos publicado en 2016, los autores describen una nueva técnica para realizar una denervación simpática bilateral por abordaje mínimamente invasivo a nivel posterior. Uno de los pacientes es un adolescente varón de 15 años con miocardiopatía hipertrófica que había sufrido múltiples choques por el desfibrilador debidos a fibrilación ventricular siempre durante la actividad física. A los 13 años de edad le realizaron esta cirugía, tuvo como complicación un discreto neumotórax bilateral que no requirió tratamiento y lo pudieron dar de alta al tercer día. Después de 16 meses de seguimiento, no tuvo nuevas descargas como las que previamente había tenido por el desfibrilador. Finalmente, quiero resaltar la importancia de que en este abordaje multidisciplinario podamos contar con una clínica de insuficiencia cardíaca a través de la cual podamos ofrecer a los pacientes trasplante cardíaco, pero no solo trasplante cardíaco, sino una serie de terapias avanzadas. A este respecto, tenemos esta publicación del 2018 en la que se analiza lo que ocurrió con 52 pacientes que se consideraron inicialmente candidatos a trasplante en un hospital de Estados Unidos en un periodo comprendido entre el año 2002 y el 2016. Como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, de estos 52 pacientes iniciales, 11 fueron excluidos de la lista. Y de los 41 pacientes que continuaron en la lista, 6 murieron mientras estaban en ella y 9 permanecían activos en esta lista cuando se hizo la publicación. De los 26 pacientes que recibieron un trasplante cardíaco, 2 murieron en la etapa posoperatoria y cuando concluye el seguimiento inicial de 4.8 años, 24 de 26 pacientes estaban vivos. Esto significa un 92% de supervivencia. En el gráfico de la derecha hay algo que resaltan los autores, que sus pacientes en la lista de espera y también post-trasplante tuvieron una buena evolución porque en el Inter contaron con terapias avanzadas como dispositivos de asistencia ventricular, soporte con fármacos inotrópicos y desfibriladores que pudieron tratar arritmias cardíacas que de otra manera pudieron haber causado muerte súbita. Los autores compararon la supervivencia de este grupo con miocardiopatía hipertrófica contra otro grupo de pacientes con otro tipo de miocardiopatías y observaron que no había diferencias a partir de que se incluían en la lista ni a partir de que se trasplantaban. Ellos hacen hincapié en 2 factores importantes. Número 1, ya lo habíamos mencionado, el contar con este tipo de terapias avanzadas. Y número 2, que hay pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión normal y que el tener una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo normal no debe excluir a pacientes sintomáticos de la lista de trasplante. Como conclusiones, las arritmias ventriculares en la miocardiopatía hipertrófica son un marcador de riesgo relacionado con muerte súbita cardíaca.
Ocasionalmente, estas arritmias requieren un tratamiento específico para mejorar síntomas, disminuir hospitalizaciones y choques apropiados por el desfibrilador. Hay opciones y se requiere de un tratamiento multidisciplinario en el que el papel del especialista en electrofisiología cardíaca es muy importante, pues se pueden requerir ajustes en los fármacos, el implante y la programación adecuada de un desfibrilador e incluso ablación con radiofrecuencia. El equipo quirúrgico debe considerar la posibilidad de realizar aneurismectomía o simpatectomía en casos seleccionados. Finalmente, se debe hacer una referencia oportuna a la clínica de insuficiencia cardíaca y trasplante. Muchas gracias por su atención.